infecciones respiratorias principalmente ocupan en la actualidad una gran demanda. Es la primera causa de atención, por lo menos esta es una tabla de ejemplo de 2017, en donde ustedes observan prácticamente cómo infección respiratoria, conjuntivitis, problemas de oído, faringitis, pues son dentro de las primeras causas por las que una persona acude a recibir atención. Sin embargo, como pueden ver en otros renglones, existen otras entidades y entre ellas se ve obesidad, se ve diabetes mellitus, en donde prácticamente están compartiendo esta misma situación, de tal manera que es muy importante considerar que una persona no se enferma de una sola enfermedad, como pudiéramos entender. Existen muchas entidades asociadas a este tipo de procesos infecciosos. ¿Se ve esta, Martita? Bueno. Sí, se ve. Sí, ok, ahora sí ya. Bueno, entonces ustedes pueden observar que de acuerdo a estos datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2018, tenemos que la enfermedad respiratoria en menores de 4 años prácticamente representa el 32%, es decir, 1 de cada 3 niños se enferman. Y esta proporción disminuye un poco al transcurso de los años. Sin embargo, es muy importante considerar que existen factores que no permiten eso, como es la adquisición de alguna enfermedad, como es una alergia, o con la presencia de un individuo en un medio no favorable, como lo vamos a ver posteriormente. Es importante señalar cómo la diabetes, que es una de las entidades que muy frecuentemente se asocian en la actualidad a este tipo de complicaciones, ha tenido un repunte. Vean ustedes cómo del 2012 al 2018, en general, la población ha aumentado de 9.2 al 10.3 de diabetes, por lo menos en los mayores de 20 años. Entonces, esta diabetes realmente está siendo una de las principales causas de comorbilidad, es decir, de enfermedad asociada a diversos procesos, entre ellos las infecciones. La hipertensión arterial, ustedes también observen cómo también existió un incremento en 2012 a 2018. Repito, estos son datos de la Encuesta Nacional de Salud y vean cómo incrementó prácticamente 2%, que es una cantidad importante de millones de personas. Se hablan de 9.3 millones a 15.2 millones de personas enfermas, de tal manera que esto es muy importante. Esto nos lleva a ver causas que generan este tipo y aquí nosotros podemos presenciar cómo el colesterol y grasas que se encuentran elevadas en nuestra sangre, que están muy vinculadas a algo que ustedes seguramente han escuchado que se conoce como síndrome metabólico. Las personas que tienen elevación de estos lípidos o de estas grasas en sangre, pues realmente les llevan a estar asociadas la gran mayoría de las veces, aunque no siempre, a diabetes e hipertensión. Vean cómo del 2012 al 2018, prácticamente del 13 al 19% existió un incremento de la cantidad de estos elementos en la sangre de los individuos mexicanos. Esto es muy importante porque nos está generando algo oculto que no se ve evidentemente. Las causas muchas veces están relacionadas precisamente, como lo señalaba, por unos factores adquiridos desde muy temprano de la vida, como es la lactancia materna. Ustedes pueden ver cómo la lactancia materna exclusiva, que está en el recuadro azul, está prácticamente en el 28%. Recientemente aumentó un poquito de 2012 al 2018, más bien se duplicó la lactancia materna en la población de niños menores de 6 meses, precisamente por todas las actividades educativas que se han venido implementando. Pero el decir 28% no significa que estamos muy bien. Estamos prácticamente 70% de la población pequeñita no recibe seno materno y esto es fundamental para el crecimiento y desarrollo de un individuo. De tal manera que esto lo podemos considerar como una situación de grave riesgo. Esta lactancia materna en relación a las zonas urbanas y rurales, ustedes pueden observar cómo la zona urbana, vean también, está en recuadro, está prácticamente menor alimentada al seno materno que la zona rural. Y eso también es muy importante porque parece ser que también actividades económicas,
culturales y quizá de mucha índole de idiosincrasia, está llevando a que se pierda la lactancia materna en zonas urbanas y que además dentro de las zonas urbanas existen mucho más factores de riesgo para generar enfermedades futuras como son las infecciones. Esta imagen que ustedes ven las conocen perfectamente bien. Sabemos que estamos rodeados en todo momento de esta condición, de tal manera que el consumo de alimentos no recomendados, de acuerdo a esta misma encuesta, ustedes pueden ver cómo bebidas no lácteas endulzadas está prácticamente arriba de un 80% del consumo. Las botanas, los cereales y bebidas lácteas endulzadas también de otro tipo, pues están verdaderamente de manera importante tomando un auge en la población de todas las edades, no nada más en los niños, sino también en los adultos. Y esto lleva a lo que señalaba yo en un principio, la elevación de lípidos, de triglicéridos, la elevación del índice de obesidad y de sobrepeso. Se les da a escoger a los niños a veces un alimento sano entre uno que no lo es, y esto es una situación cultural, educativa, que también debemos incidir. Por lo tanto, el sobrepeso que nosotros observamos en niños, pues ustedes pueden observar que prácticamente en los pequeñitos, en los que están prácticamente en la etapa de preescolar, pues es un porcentaje elevado, como sería prácticamente del 8.4 o al 7.4% de riesgo de sobrepeso, comparando zonas rurales con zonas urbanas, casi el 8%. Sin embargo, cuando ustedes comparan o ven prácticamente ya el sobrepeso y la obesidad en los escolares, en los que van en la primaria, esto se eleva al casi el 35%. Actualmente estamos en un 35.6%, que era anteriormente en 2006 del 34.8% y después bajó un poquito en 2012 al 34.4%, pero en este momento volvió a repuntar prácticamente el sobrepeso y la obesidad. En los adultos llega a alcanzar hasta el 41%, de tal manera que esto es verdaderamente importante considerar que esto es lo que nos está generando realmente una carga de salud, de atención y de gasto para este tipo de población. Tenemos entonces que el sobrepeso sumado a la obesidad, que estos son datos juntos, pues prácticamente 2/3 partes de nuestra población están agobiadas por estas condiciones. Entonces estamos hablando de que 2/3 partes de nuestra población mayor de 20 años tenemos sobrepeso y muchos de ellos también tenemos obesidad. Y esto es verdaderamente importante. Cuando se compara de acuerdo a tablas de la OCDE del 2017, también son los recientes, México ocupa el segundo lugar de obesidad en los países que aglutina este tipo de sociedades. Vean ustedes cómo seguimos después de Estados Unidos. Y esto suena mucho a que dónde se encuentra en este momento la mayor complicación de muerte, sobre todo en las poblaciones que estamos observando afectadas por este tipo de infección que estamos viviendo de COVID-19. ¿Qué proyección se estaba teniendo para los siguientes años? Pues prácticamente un repunte. Si no se manejaba correctamente esto, pues prácticamente esta condición va a seguir creciendo, llegando a tener prácticamente la mitad de la población con datos de obesidad y de sobrepeso. Aunado a esto tenemos los aspectos ambientales. Los aspectos ambientales, ustedes bien conocen, todos estos datos que son relacionados directamente con la contaminación. A pesar de que estamos en una etapa de confinamiento, actualmente la Ciudad de México tiene datos de alarma de contaminación y sigue siendo hoy por hoy la ciudad, una de las ciudades más contaminadas en el planeta. Dentro de las ciudades, sin embargo, en México, la Ciudad de México no es la más contaminada. Existen otras ciudades como Toluca y Monterrey que nos rebasan en contaminación. Y la contaminación no es hablar de un elemento, son muchos. Este ejemplo solamente de las partículas que se les conoce como PM10. Esas partículas tienen la peculiaridad de afectar toda la vía aérea desde la nariz hasta la parte superior de la misma. Es decir, son partículas grandes que afectan un sitio muy peculiar, la entrada del aire. Y es la entrada prácticamente donde se lastima prácticamente la barrera de defensa de un individuo y permite la entrada de cualquier germen.
virus o bacteria a nuestro organismo. Otro aspecto importante es precisamente este concepto de que 1.800 millones de niños menores de 15 años respiran aire contaminado que pone en grave riesgo su salud, de acuerdo a los reportes de la Organización Mundial de la Salud. En 2016 se señaló que hubo 600,000 muertes infantiles por causa de esto. La afectación, ustedes la pueden ver, no es en pulmones, no es en vía aérea, es en todos los aspectos del organismo. Sistema nervioso central, corazón, piel y desde luego otro tipo de elementos. Y desgraciadamente esta contaminación no nada más es atmosférica, es hídrica, es de suelo y es desde luego todo lo que nosotros estamos en contacto. Algo importantísimo es que los contaminantes no afectan a los humanos nada más, afectan a los seres vivos y entre ellos son las plantas. Las plantas producen pólenes y los pólenes, las plantas como defensa natural generan descendientes, plantitas, hijitas de ellas, con una protección hacia los contaminantes. Esos pólenes nosotros los respiramos y por lo tanto tenemos una mayor propensión a responder más exageradamente a estos pólenes existentes, generándonos mayor daño. Es por eso una de las situaciones por las que actualmente se ha considerado que las alergias están incrementando. Contaminación es uno de los elementos que modifica nuestro material genético, alterando nuestra respuesta inmunológica. Teniendo entonces esto, es por eso que vemos este incremento importante en rinitis alérgica, en asma, en otras enfermedades. 30 a 40% de la población hoy por hoy tiene problemas alérgicos y es un problema que cuando no está controlado nos lleva a una serie de complicaciones o de comorbilidades. La Ciudad de México, hoy por hoy, tenemos una alta prevalencia de enfermedades alérgicas, muy alta incluso que otras ciudades en el planeta. Asma, aproximadamente en nuestra población general, tanto de niños como de adultos, afecta en el 15%, la rinitis en casi el 20%, aunque hay reportes en donde la parte oriente de la Ciudad de México, tenemos afectados a los niños de 6 a 7 años en el 55% de ellos. Es decir, la mitad de la población de niños que viven en Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, tienen problema respiratorio alto, es decir, cuadros que asemejan un cuadro de tipo gripal. El diagnóstico que se establece para este tipo de problemas es muy bajo, fíjense ustedes. Prácticamente el 4.5% de los niños que tienen este problema son diagnosticados. Estamos hablando de que el 95% de ellos no son diagnosticados. Entonces, cuando nosotros vemos esta condición de factores de contaminación, de factores de trastornos alimentarios, de elementos ambientales que que estamos rodeados, van a generar una afectación directa sobre nuestra funcionalidad. Y esto afecta a nuestro sistema inmunológico, afecta a otros sistemas como es el cerebro, el corazón, el riñón, llevándonos a la situación de que un individuo que va creciendo va siendo más propenso a tener complicaciones. El individuo en el transcurso de su vida llega a tener situaciones graves de complicaciones como las que podemos ver, en donde el problema fundamental se le llama inflamación. Todos nosotros estamos en un proceso de inflamación crónica, de tal manera que la edad misma, la evolución de nuestra misma edad, nos lleva a este proceso. Pero si le metemos otros elementos, pues esto incrementa más, como es mala alimentación, contaminación, como ya lo he dicho. ¿Y esto a qué nos lleva? Al desarrollo de todas estas enfermedades que ustedes ven. Desde enfermedades, como ya señalé, hasta las alergias o incluso aquellas alteraciones neurológicas que muchas veces nosotros pensábamos que no era esto. Y todas ellas están ligadas a infecciones. Actualmente, alergia junto con obesidad se consideraban como las epidemias no infecciosas más importantes del siglo XXI. Sin embargo, nos agobia en este momento esta infección de COVID-19. Sin embargo, no es la única infección. Tenemos otras infecciones que no se han descartado. Esto, entonces, sumado, se le ha dado un contexto que se le ha denominado sindemia. Estamos en un conjunto de pandemias que está agobiando a nuestra raza humana y a todos los seres vivos del planeta cuando son
también conviven o que existen, como por ejemplo en el caso de la contaminación. Pero esta sindemia está atentando realmente en la sobrevida y la existencia de nosotros como seres humanos. Sabemos bien que este coronavirus, como se va a explicar posteriormente, tiene muchas complicaciones, son afectaciones sistémicas, no nada más el pulmón. La recuperación de un individuo a veces llega a tardar hasta meses en recuperar de ese estado postinfeccioso, de tal manera que ese estado de convalecencia lo lleva a otra situación de poca productividad económica. Entonces, un individuo afectado gravemente por COVID y que después sobrevive, afortunadamente, va a tener una probable limitación en sus actividades cotidianas. Algo importante es considerar esto que estamos señalando. En la última semana, ustedes pueden observar de la semana epidemiológica de este año, que las infecciones respiratorias, pues prácticamente a las banales, las ligeritas, están casi igual que las del 2019, pero quiero señalar algo. Ahorita no se están reportando muchas infecciones porque la población tampoco está acudiendo a centros de salud. Neumonías, sin embargo, están incrementando importantemente. Se tenía prácticamente alrededor de 120 millones de sujetos, de 120,000, perdón, neumonías en esta población actualmente, en esta semana, durante todo el año acumulado, comparado con 114,000 que sucedieron en el 2019, por lo tanto ya empiezan a rebasarse. Desde luego, esto está siendo opacado por la presencia de COVID-19. Algo importante también es que viene entonces otro tipo de virus. Los virus de influenza están agobiando a todo el planeta, sobre todo el hemisferio norte. Se espera un repunte, desde luego, con el comportamiento. Ustedes pueden ver cómo los picos que se ven ahí son los picos invernales de cada año desde el 2015. Desde luego está empezando el periodo de influenza en este momento. Pero quiero señalar y hacer hincapié de algo. No nada más hay influenza, hay virus sincicial respiratorio, hay parainfluenza, adenovirus, etc. Algo importante es que COVID-19 se parecen sus síntomas a los cuadros de influenza, de tal manera que el diagnóstico diferencial va a ser muy difícil. Pero algo importante es que las alergias también tienen síntomas muy parecidos cuando se agudizan. Y otro tipo de infecciones, como los resfriados comunes por otros virus, también pueden parecer. Entonces, vean ustedes lo complicado que puede suceder en este momento al evaluar una situación como la que estamos viviendo y que nos va a comprometer mucho. ¿Quiénes atienden esto? Pues son los médicos de primer contacto. Los especialistas no tienen casi una intervención en este momento para la atención. Sabemos bien que nuestra distribución económica para la atención es muy baja en relación a otros países, pero pues realmente, ¿qué debemos hacer en esta condición? Se ha considerado que tenemos que llenarnos de especialistas en nuestro país. No, nuestro país lo que necesita no es necesariamente una cantidad de especialistas que se parezcan a un primer mundo. Lo que necesitamos realmente es hacer muchas condiciones que son educativas para que el médico sepa decidir qué tratamiento seguir. Y algo importante, no taparnos los ojos ni rascarnos la cabeza. Algo que se ha señalado mucho con nosotros como grupo médico es que tenemos que no dañar en ningún momento. Y algo que hemos señalado yo insistentemente desde hace mucho tiempo y que afortunadamente me han permitido que ustedes lo conozcan, es que no nos agobia la llegada de un virus, en este caso el coronavirus. Nos angustia la presencia de elementos que ocasionen que ese virus sea más agresivo en mexicanos. Y esto es prácticamente una respuesta inmunológica adecuada. Tenemos que tener una respuesta inmunológica que nos permita defendernos. Y esto se sustenta en la alimentación. Se hablaba de alimentación mediterránea y todos hablan de que comamos alimentos que vienen de la zona de esos países europeos. Nosotros tenemos una alimentación conocida como mesoamericana y nos tenemos que sentir orgullosos. Y además quiero decirles algo. Nosotros genéticamente estamos acoplados a comer y a asimilar los nutrientes de este tipo de alimentos. Por lo tanto, tenemos que ser muy insistentes en que nuestra población coma este tipo de alimentos que son los elementos de la dieta mesoamericana. Tenemos que eliminar la contaminación a como dé lugar, el tabaquismo.
permitir que exista una biodiversidad, es decir, muchas plantas en toda nuestra población, todas nuestras zonas urbanas sobre todo, y sobre todo vigilar el crecimiento y el desarrollo de la respuesta de defensas que un individuo va teniendo en relación a las enfermedades que va adquiriendo en el transcurso de la vida. Decía yo hace un momento que no necesitamos especialistas. En Europa, que es un modelo ya implementado desde finales del siglo pasado, se instalaron centros de atención primaria para enfermedades alérgicas. Entonces se empezaron a instalar muchos centros en países pequeñitos. Por ejemplo, Francia puso 41, Bulgaria 108 centros de atención para identificar pacientes con problemas alérgicos en la consulta. Y eso evitaba que un paciente llegara a urgencias y se gastara dinero por su hospitalización. En España, las unidades de salud ambiental pediátrica, que es una situación que se ha hecho en España y desde luego en Europa, es un aspecto que ya están implementando. Entonces, la atención temprana ambiental en edades iniciales es lo que nosotros propondríamos como una solución. Desde luego hay que capacitar al médico de primer contacto, hay que educar a nuestra población, hay que tratar los problemas de salud que son generados por la exposición ambiental. Y desde luego, algo importantísimo, la vacunación de todo lo que nosotros podamos disponer. En este momento es muy importante la vacunación contra influenza, pero quiero señalarles que a nivel particular, a nivel privado, muchos médicos, y de hecho la gran mayoría de los médicos mexicanos, no cuenta aún con la vacuna tetravalente de influenza. Por lo tanto, hay un desabasto de este tipo de vacuna. ¿Qué está pasando? No lo sabemos. Sin embargo, también existen otros recursos, y estos recursos son los inmunoestimulantes. Los inmunoestimulantes parten desde el principio elemental de la alimentación, parten del principio elemental de la buena actividad física, del evitar el sedentarismo y desde luego evitar obesidad y todo lo demás. Pero existen medicamentos que podemos proponer como una alternativa excelente que ayude junto con las vitaminas, minerales que nosotros ingerimos para poder favorecer la respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica, como lo hace el pirotimod o adimod, realmente es muy importante porque nos refuerza nuestras células y las sustancias que se producen de las mismas para defendernos contra los virus principalmente y bacterias. Y sobre todo, apoyan a los enfermos o a las personas que tienen enfermedades asociadas como alergias, obesidad, hipertensión, etcétera. De tal manera que esta defensa general inicial es muy importante, pero también tienen defensa específica, aumentan interferón. El interferón es un factor importantísimo para eliminar virus, de tal manera que es un elemento muy importante para el empleo dentro de las medidas profilácticas y de tratamiento incluso de las personas que están infectadas. Lo que permite es que nuestro sistema inmunológico se regule, se equilibre y desde luego lo podemos emplear en diversas etapas. Ustedes han escuchado que para COVID existen muchísimos tratamientos. Hay, por ejemplo, medicamentos que no son accesibles incluso actualmente en nuestro país y que tienen un costo exagerado. Pero estos medicamentos se han utilizado para fases que ya están los pacientes en una etapa muy grave. Lo que nos importa es atacar el problema antes de que esto se agrave. Por lo tanto, pirotimod o adimod es, junto con otros medicamentos como isoprinosina, elementos importantísimos que nos permiten ayudar, como dice aquí, a la inmunidad adaptativa, que es la que nos ayuda de primera instancia, junto con la innata, a defendernos de manera correcta contra la infección de cualquier tipo de virus, pero entre ellos el coronavirus. Les agradezco muchísimo su atención y quedo atento a sus cuestionamientos. Muchas gracias.